Buenos días. Vamos a continuar con el mensaje del día de hoy. Yo lo he titulado Mano de acero, Eleazar, uno de los valientes de David. Vamos a hacer una oración, vamos a poner en manos de Dios, porque si no proviene de Dios, en balde edifican los hombres, en balde hablaré yo. Que sea Dios el que te hable, que Dios te muestre y que hoy nos haga entender la importancia y el valor que tienen las Escrituras para la vida del cristiano y todo aquel que quiere caminar, que quiere buscar a Dios, tendrá que hacer suya la palabra. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos, de reunirnos, Señor amado, porque hay muchos lugares en el mundo donde la gente no se puede reunir libremente, Señor, y aquí nosotros, tú, Señor, nos has favorecido. Ayúdanos hoy a entender tu palabra, que nos brille, Señor, que entendamos la gran necesidad de ser unos estudiosos de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien. Voy a comenzar con una descripción de los metales más resistentes que existen en la naturaleza y otros que son aleaciones que son bastante resistentes. Un ejemplo de ellos es el acero, que resulta de la mezcla entre el carbono y el hierro, pero este no es el único, puesto que a lo largo del tiempo las metalúrgicas se han dado a la tarea de crear diversas aleaciones que, al igual que el acero, ofrece una gran resistencia, y enseguida te mostraremos algunos de los más populares. El hierro. Este material es uno de los elementos del acero y se ha utilizado a lo largo del tiempo para la fabricación de herramientas y armas. Este metal se encuentra en el nivel 5 de la escala Mohs, siendo su resistencia y rendimiento de 414 y 246 megapascal. Y entonces esto nos lleva a una referencia de las espadas de acero de Damasco, que eran legendarias por su gran dureza y tenacidad y su filo, y dicen que era casi eterno. Podían cortar seda, pero también podían despedazar una roca. Y entonces ese material con la que estaban hechas esta espada de Damasco, ¿sí?, es por la fusión que hay entre algunos elementos, como ya lo vimos, y bueno, eso es lo que le da la dureza, la durabilidad a la espada, en este caso. Entonces, nosotros podemos ver que en la antigüedad la espada tenía que ser usada por los guerreros que iban a la guerra. Y entonces tenía que ser un material fuerte, resistente, para que pudiera ser efectivo. Vamos a la Escritura, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 10. Dice la palabra: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Barsebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. El nombre de Eleazar significa Dios ha ayudado
o Dios es ayudador. En el hebreo eso es lo que significa. Ahora yo te quisiera preguntar, ¿cuántas veces Dios te ha ayudado a ti? ¿Cuántas veces? Tú reflexiona cuántas veces Dios te ha ayudado a ti. Yo creo y considero que muchas, porque yo lo puedo ver en mi vida, que Dios me ha ayudado en muchas circunstancias y siempre he podido ver su mano. Entonces, Eleazar significa Dios ha ayudado, Dios es ayudador. Dios siempre está dispuesto a ayudar al ser humano. Como lo veíamos la semana pasada, quien se acerca a Él, Dios no lo echa fuera. Dios siempre está dispuesto a auxiliar al ser humano. Definitivamente, sin que nosotros lo merezcamos, Dios nos ha ayudado. Nosotros, cada uno de los que estamos, podríamos decir y dar testimonio de cuántas veces Dios, en medio de enfermedades, de situaciones difíciles, ahí ha estado su mano. Porque Él es ayudador. Dios es ayudador. Entonces, Él es la ayuda más grande que el hombre puede recibir. Él es la ayuda que tú necesitas. Y entonces, el nombre de Eleazar significa eso. Dios es ayudador. Ahora, el día de hoy, su mano no se ha cortado para seguir ayudándote o a las personas. Pero lo más importante, y yo por eso comencé con esa pregunta, es ¿cómo valoras tú la ayuda de Dios? ¿Cómo has valorado cada momento y cada circunstancia en tu vida? Porque decimos, Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido, pero ¿cómo has utilizado y cómo has valorado esa ayuda que Dios te ha dado? ¿Cómo la has aprovechado? Porque una cosa es reconocerlo, pero otra es estar agradecido y reaccionar en consecuencia de lo recibido. Lo valoramos. Esa ayuda, ¿qué tanto de verdad tú lo valoras? ¿Lo has entendido? ¿Lo has valorado en su totalidad? Y cada cosa que Él ha hecho a nuestro favor, ¿cómo lo hemos entendido? ¿Cómo has valorado? ¿Tú cómo has puesto todo esto, esos favores? Mira, la gente que no conoce a Dios en la religión popular, normalmente cuando le dicen a Dios o le piden a la Virgen, le piden, etcétera, a sus santos y reciben un favor, hay gente que se va de rodillas en todo el atrio y caminando para ir y dar gracias a Dios por el favor. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso, pero esto sí me lleva a reflexionar qué tanto nosotros valoramos los favores que Dios nos ha hecho. ¿Cómo has puesto tú? ¿Cómo has entendido y qué has hecho con todos esos favores recibidos? Las personas piden algo a Dios y se olvidan después de Él. Eso es común, que la gente piensa que solamente Dios es alguien que tenga que cumplir el capricho de las personas. Y entonces, una vez que lo reciben, se olvidan de Él. Y no lo ven como deberían de verlo, ni valorarlo como se debería de valorar. Por eso es que en esos casos surge la inconformidad. Fíjate que yo cuando estaba entendiendo esto, yo decía, ¿por qué la gente se vuelve inconforme? ¿Por qué la gente se vuelve ingrata con Dios? Porque ¿sabes por qué no valoran lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere seguir haciendo? Y entonces se vuelve una ingratitud en su corazón porque no valoran lo que tienen, por lo que Dios les ha dado. Y entonces la gente, como no lo valora, se vuelve ingrata, surge la inconformidad y la gente empieza a decir, es que a mí Dios no me ayuda, Dios no me escucha, porque no valoran todo lo que Dios les ha dado. Tú tienes vida, tienes salud, tienes una familia, tienes un trabajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es ayudador. Dios es ayudador.
¿Dios ayudó a Eleazar? Claro que sí, y ahorita lo vamos a ir viendo en la Escritura. Y te decía, Él quiere seguir ayudando al ser humano. Pero entendamos una cosa, que es necesario seguir el camino que Dios ha trazado y conforme a lo que Él ha dejado escrito. Hace 8 días vimos que la oración eficaz tiene ciertos requisitos, no como una receta, pero sí unos elementos que debe de tener para que la oración sea eficaz. Y entonces Dios va a ayudar a las personas siempre y cuando estén sujetas a su voluntad. Y entonces cuando tú entiendes esto, yo te digo algo, la vida la vas a entender de otra manera y la tendrás que vivir o la vas a vivir de una manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque ya no vives para ti, sino ahora vives para Cristo. Y entonces hacer su voluntad es gratificante para el ser humano. Hacer la voluntad de Dios trae descanso y consuelo al alma de la persona. Y dice la Escritura que Eleazar era uno de los 3 valientes de David. Él andaba con el rey David antes de ser rey. David ya había sido ungido, pero aún todavía no estaba puesto como rey. David formó un ejército de hombres valientes y dentro de ese ejército sobresalían 3 nombres. Ya los leímos y uno de ellos era Eleazar. Como en muchos espacios en la vida cotidiana, siempre hay una persona, hay alguien que sobresale sobre otros. ¿Y por qué este hombre sobresalía de los demás? Porque Eleazar era una persona valiente en extremo, con cualidades que de verdad las vamos a ir viendo, son dignas de imitar. Ahora, no se trata que el día de hoy tú agarres una espada y quieras andarte defendiendo de los demás, ¿verdad? Dañando a otros, lesionando a otros, agredir a otras personas, sino que la Escritura resalta su carácter y cualidades que todo hombre y mujer que dice caminar con Dios, que dice ser cristiano o que quiere caminar con Él, debe de tener o trabajar en ese carácter. Porque es necesario tener ese carácter para pelear, para arrebatar. Porque quien quiera ganar grandes batallas, se necesita un carácter valiente, varonil. Porque las victorias no se ganan ni consisten en hechos fortuitos, a cuestiones de azar, en ganar un premio económico, en ganarse, dice la gente, en sacarse la lotería, los pronósticos deportivos. Las verdaderas victorias son en la vida personal, familiar, laboral, en la iglesia. Y estos resultados no radican en lo externo. Y como te dije, ni en las cosas fortuitas. No significa ni radica en lo que rodea al hombre o lo que el hombre posee. No son eventos o logros terrenales lo que da la verdadera victoria al hombre. Porque las bendiciones y todo don perfecto proviene de Cristo. Y ahí es donde radica la victoria o la derrota del hombre. La derrota del hombre cuando todas las cosas no provienen de arriba, aunque muchas gentes digan, es que esto viene de Dios. ¿En dónde se ve? Cuando hay una victoria en la vida de la persona. Cuando viene algo de arriba, cuando todo proviene de arriba, la persona saldrá victoriosa, saldrá adelante, porque no depende de lo que tú puedas obtener económicamente, de que alguien te diga, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar, en eso no radica, sino en las victorias personales del ser humano y de la ayuda que proviene del cielo solamente. Todo proviene de arriba. Ahora, esas victorias se dan cuando la persona empieza a conocer
empieza a buscar a Dios y Cristo lo salva. Y empezó una victoria. Porque sin Cristo vivíamos de derrota en derrota. Pero una vez que viene Cristo a la vida de la persona, le salva, ya comenzó la primera victoria en su vida. La salvación de su alma. La salvación a los pecadores. Pero ahora, ¿para qué Dios nos salva? Para que le sirvamos. Para que peleemos en su ejército. Yo pensaba y me encontraba un ejemplo claro. Fíjate, cuando un soldado es reclutado en el ejército, ¿para qué es reclutado? ¿Para barrer calles? ¿Para solamente hacer ejercicio? No, un soldado es reclutado para pelear. Tiene que estar preparado para pelear el día que se requiera. Las Fuerzas Armadas para eso están, para defender la soberanía del país. ¿A través de qué? De pelear batallas. Y eso mismo sucede en el ámbito espiritual. Imagínate un soldado que diga, no, pues yo creí que solamente me iban a reclutar para estar aquí sentado, para limpiar el arma, para marchar, para aprender solamente formas, para que el gobierno me mantenga. Yo solamente quería ser un número. Y déjame decirte que por eso vienen las deserciones en el ejército. Porque no era lo que esperaba la persona. Porque solamente pensó y tenía una idea de lo que era la milicia. Entonces, nosotros vamos a militar, vamos a ser parte del ejército de Dios para servirle. Para que le podamos servir y entonces sea manifestada su gloria. No solamente para venir y decir, es que yo ya soy. Pero ¿qué va a hacer? Por eso yo te decía, ¿qué haces con todo lo que Dios te ha dado? ¿O somos solamente oidores olvidadizos? ¿O solamente escuchamos y hacemos lo que nos agrada, pero más allá no hacemos? Entonces, así como ese soldado se va a enlistar, el cristiano una vez que es salvado, se enrola en el ejército de Dios para pelear, para arrebatar las victorias, para que sea manifestada la gloria de Dios en la tierra. Porque como ese soldado, cuando realmente tiene una idea clara, aprenderá y va a madurar. Y es en las batallas para lo cual fue adiestrado. No es en la teoría, es en la práctica, en donde será y donde va a madurar, en donde va a perseverar. Así el cristiano, a través de las pruebas y tribulaciones, en las batallas día con día, es donde se forma un verdadero soldado de Cristo. No es en la comodidad del sillón, no es en la comodidad de la silla, sino en las batallas. Y ahí es donde el cristiano no quiere enfrentarlas. Y piensa que Dios lo ha salvado y esperar sentado a que un día llegue al cielo. No, Dios nos salvó. Y Dios nos es ayudador para enfrentar a los filisteos, a los enemigos, a las tentaciones, a todo lo que el cristiano batalla en su día a día. Y en esto, ahí es donde el hombre encuentra la salida y la victoria. Por eso es que no temamos enfrentar lo que se nos ponga enfrente. Si Jesús permite muchas cosas, tendrá un propósito. Siempre Dios tendrá un propósito. El día martes tuve una reunión con unos hermanos y yo les platicaba de esta anécdota, de este hermano que estuvo preso por una injusticia. Y él narra que nunca pensó estar en ese lugar, pero que si Dios lo había permitido, era porque Dios sabía que iba a poder salir adelante. Claro, no solo,
sino con la ayuda de Dios. Pero fíjate que algo que resaltaba, y era lo más importante, cómo Dios trató muchas áreas de su vida allí. No era el lugar, no era el evento, sino lo que Dios quería tratar en su vida, a través de las aflicciones, a través de los problemas y de las dificultades. Y entonces, Dios trató muchas cosas, muchas áreas en su vida. En medio de esa prueba, trató su carácter. Y eso es lo que quiere hacer Dios, hombres con carácter, que puedan pelear la batalla. No de los que primero sale el sol y se empieza a derretir uno, como esos soldados de chocolate, que viene el problema y se empieza a deshacer. Se empieza así, ¿has visto un chocolate en el sol? Se empieza a escurrir así, y ya pierde la cara y después ya el cuerpo, las manos, y ya queda una laguna de chocolate. Dios quiere formar hombres y mujeres valientes, con un carácter valiente. Porque las victorias no se ganan, te decía, ni consisten en hechos fortuitos, para nada. Entonces, ahora, no es para todos igual, porque alguien dirá, bueno, yo tengo que llegar a una circunstancia así para que entonces Dios trate mi vida. No, cada uno Dios va a permitir que tú tengas tus propias batallas y Dios tratará en tu vida esas áreas que Él quiere. Pero el creyente, el cristiano debe de estar listo, estar preparado, así como el soldado. A lo mejor nosotros no vivimos en guerra ahorita, pero el soldado debe estar listo para cuando sea llamado a la guerra. Así el cristiano tendrá que estar listo, preparado para cualquier acontecimiento, situación que tenga que hacer frente. Cuando esto ocurre y se afronta en conjunto con Dios, se forma un vínculo más estrecho, una relación más firme y duradera con Cristo. Ponemos una imagen, la imagen de la fusión, de los metales cuando están fundidos. Mira, ahí vemos cómo pasan de un estado sólido a un estado líquido. Pero después esto se vuelve a endurecer. Y entonces se vuelve algo tan estrecho, tan firme y tan duradero. Y eso es lo que hace cuando tú empiezas a aprender, cuando tú enfrentas los problemas, se vuelve un vínculo más estrecho con Cristo, una relación más firme y duradera. ¿Sabes por qué? Porque dependes de Él. Porque te paras, porque eres valiente. Lo hemos dicho, no como un bravucón de esquina, no como alguien que se pueda decir, yo me puedo bajar del carro y me voy a pelear con 5. Eso no es el carácter varonil, ni valiente que dice la Escritura. Entonces, vemos que cuando tú enfrentas y afrontas eso, se vuelve una relación más firme y duradera con Cristo. Vamos al versículo 9. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Primer punto, Eleazar estaba con David. Cuando tú lees esto, podemos pasar de largo, pero hay algo que llama la atención, que dice que Eleazar estaba con el rey David. Pareciera algo simple, pero es una gran verdad. ¿Qué nos quiere decir? Que este hombre se encontraba en el lugar correcto, con la persona correcta. Imaginémonos que Eleazar hubiera huido con el demás pueblo, como dice, que se habían alejado los hombres de Israel. Este hombre estaba en el lugar correcto. Estaba en el lugar preciso. Imagínate un Eleazar que se hubiera ausentado unas horas antes de la batalla. Él no hubiera figurado dentro de los valientes de David, sino uno más del pueblo.
Pero él estaba allí, estaba firme en el campo de la batalla. Cuando las personas, por ejemplo, no se reúnen a la iglesia, pudiéndolo hacer y no lo hacen, porque no es lo mismo estar conectado que estar presentes. En el tiempo de Eleazar, imagínate, pues no, obviamente no había internet, sino imagínate Eleazar diciéndole a David: desde aquí te veo, David, que te vaya bien. Mira, me voy a conectar por Zoom o voy a ver la transmisión o la repetición. ¿Cómo ves, David? Yo te echo porras desde aquí. Eleazar estaba en ese lugar. Estaba en ese lugar. No estaba pensando: yo desde aquí les echo porra a mis hermanos, yo desde aquí les oro por ellos. Qué bueno. Pero Eleazar estaba presente. No solamente decir: bueno, estábamos unidos, somos hermanos y estamos en el mismo sentir. No, Eleazar estaba presente. Estaba listo para la batalla. Entonces, en la Escritura es claro, hay un mandamiento que no es opcional, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Alguna vez una persona le decía a otra: oye, luego me platicas de qué se trata la reunión. Ay, me la pasas, ¿no? Como si fuera como cuando ibas al cine en el mundo. Yo vengo del mundo, yo no nací en una casa cristiana, en un lugar cristiano, pero yo recuerdo que cuando iba al cine de repente te decía: oye, a ver, platícame la película, y tú le narrabas cómo se había tratado la película. Pero no es lo mismo. Eso exactamente pasa en la iglesia. Si tú no estás presente, no estás en el lugar, te puedes perder de las bendiciones de Dios. No, es que también por internet me puede bendecir Dios. Sí, pero el ambiente que está, el Espíritu Santo que está aquí presente, trata a cada persona en lo muy particular. Yo no quiero decir que si tú estás enfermo o enferma y no vienes, Dios no te va a bendecir, por supuesto, pero pudiendo estar y no vienes. Eleazar estaba presente. Por eso se pierden las bendiciones, ¿sabes? Se pierden cosas muy hermosas que Dios quiere dar. Eleazar nos enseña algo. Estaba en el lugar preciso. En la política dicen por ahí: el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Como diciendo: si tú no estás aquí, pues vas a perder tu oportunidad. A lo mejor de que te den tu dinerito, que puedas ser aviador, hay muchas cosas. Pero dicen: el que se mueve no sale en la foto. Así el que no está presente. Dios quiere hacer algo en su vida, pero no estaba. Ay, es que tuve que hacer muchas cosas. Tuve que ir a una comida y tú no sabes cuánto era tan importante. Pero Dios tenía algo para ti el día de hoy. Y no estás. No estás. Por eso nosotros tenemos que aprender de la Escritura, de los ejemplos. Entonces, es importante estar en el lugar. Entonces, lo primero que hizo Eleazar es que estaba con David. No corrió, no huyó, no se escondió, no se quedó en su casa. Como dice en el texto, no se fue, sino que se quedó con David. Y es que, amigo, hermano, no se trata solamente de hacer presencia. Ya estoy aquí. Sino que estar en una reunión es poder, estar con aquellos que de corazón limpio invocan a Dios, con la gente que quiere buscar, que quiere encontrar cada día más, formar un carácter en Cristo. Es una necesidad, un mandamiento, estar. Estar.
Tristemente, existe un menosprecio el día de hoy. Como ya es más fácil conectarnos, como es más fácil ver la repetición o ver el video una vez que lo suban, es un grave riesgo, es un gran problema, porque la Biblia dice que seamos valientes y esforzados. Entonces, este hombre no se quedó en su casa. Y te digo, no solamente es hacer presencia, sino buscar cada día más de Dios. Lo principal es querer estar con Cristo. No, cuando tú vienes aquí no vienes a ver al hombre. Tú quieres tener un encuentro con Cristo. Pero para eso necesitas ¿qué? Estar en el lugar correcto. Entonces, todos podemos tener algún imprevisto, pero las personas que quieren, a pesar de ello, están. De verdad. Siempre le darán prioridad y el primer lugar a Cristo. Y lo demás, buscará cómo ser sabio para hacer otras cosas. Hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Tiene un compromiso familiar, buscará la forma para poder hacer esto. Necesitamos ser esforzados. Una característica de un valiente es esforzado. Es que es esforzado. Sigue diciendo el versículo, y se habían alejado los hombres de Israel. Se fueron, lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero no vemos en la Escritura que se haya quejado. No culpó a nadie. No dice que haya expresado, ¿cómo que los demás se van? ¿Cómo los demás no están en este lugar? Pues yo tampoco voy. Pues yo también me quedo mejor en mi casa. No vemos expresiones de eso. Hay gente que dice, pues si no va uno, pues no voy tampoco. No se esfuerza. Si nadie hace algo, ¿yo por qué? ¿Yo por qué lo voy a hacer? Eso a mí no me toca. No, en él no hubo queja. Hay gente, ¿otra vez me toca? Imagínate, ¿otra vez me toca a mí? Si se le toca al hermano, le toca a la hermana, pues que ellos lo hagan. O bueno, mejor pago para que alguien haga lo que me toca hacer a mí. No dice, ay, otra vez solo. No, eso no hubo en la boca de Eleazar. Y esto es importante, te decía hace rato, cuando no se valora el privilegio de servir a Cristo, hay quejas. Siempre habrá quejas. La persona no sirve en nada y siempre se está quejando. ¿De verdad? No sirve, pero se queja. No ora con la iglesia, pero se queja. No está hombro con hombro, pero se queja. Inconformidad. No, Eleazar no dijo otra vez solo. Él sabía que era un privilegio pelear al lado de David. Como nosotros tenemos que valorar el privilegio de pelear junto a Cristo. ¡Qué privilegio! Que no todos tienen y que Dios lo ha permitido en aquellos que Dios le ha perdonado. Diferentes a aquellos que a pesar de que nadie los acompaña a hacer misericordia, que van a la cárcel, predican en el metro, van a las plazas, que a pesar de las circunstancias, de la economía, no les impide seguir adelante. Y a pesar de que ahí van solos, porque nadie quiere ir. Eso no les hace quitar su mirada de lo más importante. Que aunque nadie va con ellos, tienen una claridad.
Cristo va conmigo. Y saben lo importante que es estar con Cristo, porque entienden que las batallas no se pueden librar estando ausentes de Dios. No puedes, tienes que estar. Eleazar, a pesar de que lo abandonaron, se quedó firme al lado de David, de su líder, haciendo equipo. No corrió. ¿Cuántas personas quieren hacer todo solos, sin que nadie los dirija o los cuestione? No les gusta que le digan nada. Yo puedo solo. Pide consejo y termina haciendo lo que quiere. Así es. Solo. Pero el hombre no puede solo. Dios no hizo al hombre para que estuviera solo. Ni Dios dejó solo al cristiano, dejó a su iglesia, dejó a su pueblo. ¿Para qué? Para pelear hombro con hombro, porque nos necesitamos unos a los otros. Tener la misma claridad y visión del reino, hacia dónde vamos. Y eso, ¿sabes cómo se obtiene? Estando juntos, unánimes, en esa fusión como lo vimos. Los metales se unifican con un único propósito: fortalecerse, ser fuertes. Para eso nos reunimos, para eso estamos juntos, para esa unidad, esa fuerza, para poder ser fuertes. La cabeza no le puede decir a las manos, no te necesito, o a los pies. Nos necesitamos todos. Para eso dejó Cristo a su iglesia. Segundo punto, Eleazar sabía utilizar la espada. La palabra espada aparece muchas veces en la Escritura, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La espada era un arma utilizada para la guerra. En ese tiempo pues no había pistolas, no había rifles, no existía la pólvora, sino que la espada era la que acompañaba a los guerreros para aquellos que salían a la guerra. Y la Escritura también nos hace referencia a la palabra espada y nos da otra definición, refiriéndose a ella como la palabra de Dios. Y ya vamos a empezar a entrar en el tema que yo quiero hacer referencia. Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En muchos pasajes en la Escritura quedó registrado el uso de la palabra. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, Dios puso querubines y una espada encendida que dice que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero como te decía, la otra idea que nos da la Escritura de esa espada como la palabra de Dios. ¿Y por qué menciona como la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Porque así como el guerrero era diestro en usar la palabra, como Eleazar era diestro en usar la espada, el cristiano debe ser diestro en usar la palabra de Dios. ¿Y por qué esta espada? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué en Hebreos dice esto? Bueno, te voy a platicar un poco. Esta referencia se toma de las espadas romanas. Las espadas romanas, ahora sí, si ponemos la lámina, las espadas romanas eran de dos filos, por eso es que dice, y eran utilizadas, ¿verdad? Porque cuando entraban
no solamente cortaban abajo, sino cortaban abajo y cortaban arriba y las hacía más mortales. Entonces aquí la palabra dice que más que esas espadas, la palabra de Dios es más viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Te das cuenta? Esa espada era mortal. Esa espada causaba mucho daño. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que esto. Por eso es que la Escritura la deja así, como espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Está viva y es eficaz. Como te decía, para tu vida. Para el cristiano. Imagínate, Eleazar dominaba bien la espada. ¿Y nosotros? ¿Cómo manejamos nuestra espada? Eleazar con su espada defendió el territorio de Israel. La Escritura nos narra que éste se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. El número exacto de los filisteos que cayeron bajo su espada pudieron haber sido 300, algunos dicen que 800, algunos dicen que fueron más. Pero el caso, pensemos que si hubieran sido 300, nos tenemos que imaginar la fuerza, la valentía, la habilidad, la destreza para utilizar la espada. Yo decía, si por cada filisteo que mató hubiera utilizado un movimiento, un solo movimiento, tuvo que hacer 300 movimientos. Entonces se necesitaba hombre fuerte, un hombre fuerte que tuvo que utilizarlo todo el día. Imagínate, no los mató en un día, en una hora, todo el día peleando Eleazar, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno caía bajo su espada, y otro, y otro, y otro durante todo el día, librando esa batalla. Y esto entonces nos lleva a un simbolismo para ti, para mí, que debemos ser fuertes en el manejo de la palabra de Dios. Fuerte, aguerrido, preparados. En Hechos 18:24 nos habla de eso. Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. Eleazar era un hombre poderoso con su espada. Apolos era poderoso en la palabra de Dios con su espada. Entonces nos dice que era un hombre que era poderoso, conocedor y de un buen manejo de la espada, la palabra, en el día a día. Es que no solamente podemos ser cristianos de domingo. Es que ese día sí oro, ese día sí leo. ¿Y las demás? ¿Y los demás días? Brilla por su ausencia. Este hombre era poderoso. ¿Por qué era poderoso? Porque era conocedor. Porque sabía de lo que hablaba. Tenía la claridad. Y la Escritura lo pone como poderoso en las Escrituras. Y entonces el buen manejo de la espada, la palabra, es en el día a día. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas ante alguna dificultad, ante las adversidades? ¿Cómo la resuelves todo eso que pasa en tu día? Déjame darte un ejemplo. Hace tiempo se le acercó a una persona, a una hermana, y le dice: oye, ¿podría ser mi aval? Es que quiero comprar unas cosas, pero me piden que sea un aval. La hermana no tenía claro los principios de la palabra y aceptó. La otra persona dejó de pagar y ella tuvo que pagar ese crédito. No tenía dinero ella,
y tuvo que conseguir con otras personas, tuvo que empeñar y vender cosas para poder pagar la deuda que no era de ella. Y así nos enfrentamos día con día con situaciones difíciles. Pero porque no tenemos claridad ni estudiamos la palabra, se nos va. Proverbios 22, 26 y 27, dice la Escritura: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Te das cuenta? No tenemos la claridad. Por eso Apolos era poderoso en el manejo de las Escrituras. Otro ejemplo, hace algunos años donde yo trabajaba, había un matrimonio, bueno, todavía no se casaban, después terminaron casándose. Y entonces él maltrataba a la mujer a pesar de ser novios solamente. Y siempre que salíamos a algún lugar, iban ellos y siempre terminaban peleándose. Y entonces, en alguna ocasión, él empezó ya no solamente pasó de las palabras a un golpe. Y entonces uno de los que estaba conmigo, ¿no? Se metió y entonces le empieza a decir la persona: oye, pero ¿por qué te metes? ¿A ti quién te llamó? ¿Y quién te dijo? Entonces salió peor. Pero porque hay un desconocimiento, porque no se conoce la palabra. Pero hay personas que teniendo esto y sabiendo de esto, se meten en pleitos ajenos. Ay, es que yo voy a salir en defensa, pero no sabes ni cómo está el asunto. Y entonces dice la Escritura en Proverbios 26, 17, el que pasando se deja de llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro de las orejas. ¿Cómo sale una persona que toma al perro de las orejas? Mordido. Pero como no lo tenemos claro, nos andamos entrometiendo en cosas porque me indignó y entonces yo tengo que actuar. Qué importante es el manejo de la palabra. Segunda de Corintios 6:14, otro ejemplo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está el cristiano, la mujer cristiana, que no tiene claro los principios, que no hace caso. No te cases con ese hombre. No te cases con esa mujer. Ah, es que ustedes quieren decir con quién. No, la palabra dice que no te unas en yugo desigual. Y entonces toman la decisión y por eso vienen los fracasos en el matrimonio, porque se basan en sentimientos y no en la palabra de Dios. ¿Ya vamos entrando y comprendiendo lo que yo te quiero decir hoy? Ahora, si desconocemos la Escritura y sus principios, ¿cómo la vamos a aplicar? Y por lo mismo se hacen las cosas y después vienen las consecuencias. Ahora vayamos al ejemplo de ejemplos. El mejor ejemplo de cómo usar la espada, la palabra, fue el Señor Jesús. La espada no solamente servía para defenderse, porque a veces solamente queremos todos los embates, todos los problemas, y entonces de repente, ay, es que sí es cierto, la palabra dice esto, pero no vemos la otra parte. La espada no solamente era para defenderse, sino para contraatacar. Igual la palabra viene el problema, es cierto, te defiendes, pero atacas. No te quedas pasivo, pávido, o sea, tímido, medroso, lleno de pavor ante los problemas, ante los enemigos. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús al respecto, Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayudado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Pero viene la ofensiva de Cristo. No se quedó, ay, sí es cierto, no. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente es para que te defiendas,
para que puedas contrarrestar y defenderte. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Qué importante. Porque cuando viene el problema y sí, mejor te acuerdas, pero también dice la palabra esto, y también Dios dice esto, y entonces te levantas y entonces peleas la batalla. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el versículo 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. La victoria de Cristo no fue con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, con su palabra. Esas son las grandes victorias del ser humano, de la persona. Y entonces nos dice que ese doble propósito de la espada, y esto nos lleva a la importancia de estudiar y meditar en la palabra, en la Escritura. Día con día, dice en Deuteronomio 6, 7 al 9, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos quiere decir? El efecto positivo de esgrimir, de emplear, de utilizar la palabra. La tienes claro. Cuando te acuestas, cuando te duermes, la atarás como una señal en tu mano. No que la traigas la Biblia aquí, pero sino que la lees, la estudias y siempre la tienes presente. Es el efecto positivo de esgrimir, de emplear, de utilizar la palabra. Eleazar, a pesar de su valentía, si no hubiera tenido su espada, no hubiera matado a los filisteos. Bueno, hay otros casos en donde tal vez uno mató con una quijada de burro a otras personas, pero en este caso, si no hubiera tenido la espada, no hubiera podido matar a los filisteos. Así nosotros, si no la manejamos, ¿cómo vamos a enfrentar las dificultades y nuestras batallas? ¿Con opiniones y aplicaciones y apreciaciones humanas? ¿Con consejos de alguna persona que tal vez tenga buenas intenciones? Pero déjame decirte que eso no sirve. ¿Con refranes o dichos populares, cuentos, fábulas, experiencias solamente? No. Es con la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Del contexto es que está hablando de esto que estamos platicando. Estas no tienen sentido ni resultados positivos. Pues ¿sabes por qué? Porque no vienen de Dios. En Dios solamente viene la fuerza y la sabiduría. Y si esto no lo entendemos, pues nunca vamos a conocer los alcances y el poder de la palabra de Dios. No lo vamos a comprender, no lo vamos a entender. Tercer punto, la Biblia, la palabra, tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que hacerla nuestra. La Escritura dice que Eleazar tenía pegada a su mano, su espada, en su mano. Imagínate tanto que la tenía para pelear, que de plano ya no sabías ni cuándo empezaba la empuñadura y cuándo terminaba la mano. Ya se había fusionado. No la podía soltar. Ya no podía. La tenía tan pegada a su mano.
Y así tú y yo tenemos que tener pegada a nuestra mano esto. Entonces, imagínate la escena lleno de sangre, sudoroso, con hambre, cansado. Y a pesar de haber estado entrenado para eso, tal vez ya las piernas no le respondían por tanto esfuerzo. Pero a pesar de ello, no soltaba la espada. El cristiano, a pesar de todas sus batallas, no se puede soltar de la Escritura. No puede soltarse de la palabra de Dios, porque va a fracasar. Imagínate sus tendones, sus nervios de la mano, sus dedos estaban tan afianzados en su espada que ya parecía parte de él. Digo, ya a simple vista ya no se notaba dónde empezaba la mano, dónde empezaba la empuñadura. Estaba pegada a su mano, como si se hubiera fusionado, como si fueran uno solo. Se le hizo parte de su cuerpo, una extensión de su cuerpo. Y así Dios, al dejarnos su palabra, es para que la hagamos parte de nosotros. Que no la soltemos, que no nos pasemos del lado del consejo humano, sino que permanezcamos firmes en el conocimiento de Dios. Nuestra vida en el consejo de Dios, en una relación con Jesús, y poder estar firmes ante los embates de todos los enemigos. Pero lo más importante es que haciendo esto demos fruto para la gloria de Cristo. Todo esto es para la gloria de Dios. Hacernos una con Cristo en medio de los problemas, nosotros y su palabra. En la Escritura hay un ejemplo, Esteban, cuando él empezó a hablarles de la palabra, a citarles la Escritura, dice que se llenaron de ira los hombres y empezaron a agarrar piedras y empezaron a apedrearlo. Y este hombre dice: no les tomes en cuenta este pecado. En ese momento, él se acordó cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos por lo que están haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban? Se fusionó. En ese momento tenía la claridad de su maestro y dijo: Señor, no les tomes en cuenta esto. Era una con Cristo. Estaba unido a su maestro y repitió las mismas palabras, porque no había recibido consejo humano, sino de parte de Dios. Entonces es importante que tú y yo hagamos nuestra la palabra, hacernos a una con Cristo en medio de los problemas. No sé si te ha tocado. Yo me acuerdo que cuando tenía 10, 11 años me aventaron una piedra, me descalabraron y me dolió mucho. Ahora imagínate a Esteban, una tras otra y una tras otra, y le pegaba en la espalda, le pegaba en la cabeza, en la cara, todo. Perdónalos, no les tomes en cuenta esto. En medio de la dificultad, en medio del problema, si tú lo padeciste, si tú lo sufriste, ¿quién soy yo? Entonces es hacernos a una con Cristo. Y termina el versículo diciendo: aquel día Jehová dio una gran victoria. Muchas personas dicen: bueno, pues eso pasó con Eleazar, él sí pudo, tenía algo especial. Aquel sí puede, yo no. Imagínate este hombre diciendo eso: no quiero poder, no soy tan valiente, tan osado, tan arrojado. Pero fijémonos en su carácter. Mató a más de 300 filisteos. Y esos filisteos eran hombres fuertes, eran aguerridos, temibles, sin piedad, pero sin perder de vista que después de haber obtenido ese resultado, lo que haya hecho el hombre, sus proezas, dice la Escritura, que Dios dio la gran victoria. A pesar de haber matado a esos 300, a pesar de todo lo que hizo, él entendía algo. Y la Escritura nos lo deja claro.
Dios dio la gran victoria. ¿Hubo un resultado? Sí, no atribuible al hombre, sino dice la Escritura que Jehová dio la gran victoria. Y esto nos tiene que quedar claro, la victoria es de Cristo, no del hombre. Cuando tú sales adelante, no es tu victoria, es la victoria de Cristo. Pero a través de esto, a través de su palabra. No con esto quiero que te vayas a hacer a la idea y digas, entonces, todo se lo dejo a Dios. Y yo aquí tranquilo, sin problema, a gusto. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo que nos corresponde. Pero entendemos algo. Pero quien da la victoria es Cristo. Sí, yo haré mi esfuerzo. Haré lo que Dios me manda. Pero la victoria es de Cristo. La victoria es de Jesús. Y al final dice que se volvió el pueblo en pos de Eleazar. Fíjate. Primero se va y luego regresa. Después de que lo habían dejado solo, regresaron. Fíjate que aquí es una figura muy bonita y es importante. Cuando las personas vieron que Dios dio la victoria, regresaron. Y yo lo vi hasta como una promesa. Cuando vieron que Dios dio la victoria, regresaron. Cuando las personas, la familia ve a un cristiano victorioso, aquellos que no creían, aquellos que pensaban que no se podía, ¿sabes qué? Vendrán en pos de Cristo. Claro. ¿A quién le gusta seguir a un perdedor? ¿A quién le gusta ser a un fracasado? A nadie. Pero cuando ven a un cristiano victorioso en Cristo, lo anima y dice, yo quiero de eso, yo quiero ir. La gente en el mundo sigue a los valientes, a los arrojados, a los exitosos. Decía no al mediocre. Y lo podemos ver en internet. Ahora con eso de las redes sociales la gente busca personas que inspiren éxito. Quieren ser como aquel que tiene millones de seguidores y que gana mucho dinero. El cristiano tiene que tener la misma meta. Y la gente de afuera tendrá que tener y ver. No, imagínate un cristiano que a la primera se cae, que a la primera de los problemas se agüita, se desmorona. Por eso es que dicen, no, yo no quiero ser así. ¿En dónde está el Dios de victoria? ¿En dónde está el Dios poderoso? No lo veo en su vida. Y entonces dice que el pueblo regresó una vez que vieron que Dios había dado la victoria. ¿Quieres que tu familia, que es inconversa, la gente a la que tú le predicas, venga a Cristo, que ve en ti la victoria, que ve en ti la fortaleza, que ve en ti el Cristo que habita en tu vida? No, que en medio de los problemas ya no quieres seguir, que ya son demasiadas cosas. Gente que inspire éxito, no conforme al mundo, sino como a Dios le agrada. Así la gente que está necesitada, la gente que está destrozada por el pecado, que no tiene esperanza, seguirá a los hombres victoriosos en Cristo Jesús. La gente quiere ver hombres y mujeres valientes, no que se echen para atrás. A gente que está cansada, la gente está cansada de ver malos ejemplos y ya no quiere seguir a nadie que fracase en la vida cristiana. Ya no. De eso hay mucho. La gente quiere ver a Cristo en la vida de la gente. Gente que sea diestra, que sea poderosa.
Pero antes de la victoria, ¿qué hay? ¿Viene por sí sola? No. Está la pelea, el esfuerzo, la dedicación, la obediencia, la sujeción a Cristo. No hay victoria sin pelea. No la hay. No la hay. Y después dice que la gente regresó con él por el botín. No solamente había sido la victoria, sino que hubo una recompensa, hubo un botín, había bienes que fueron arrebatados a los que habían matado, a los filisteos. Y dice que los repartió con el pueblo. No dijo, nada, pues ustedes se fueron, ¿no? Ahora no les toca nada. Dice que lo repartió. Regresaron por el botín, por la ganancia. Ahora en el plano espiritual no se trata de dinero ni de cosas materiales, sino que el botín espiritual de los victoriosos es poder bendecir a otros. Es cuando ven que tú tienes y quieren venir a ti, porque tienes que darle a los demás, consolar a otros, predicarle a la gente. Lo que obtienes, lo que Dios te da en tus victorias, para bendecir a otros. En cualquier aspecto en tu vida, en cualquier cosa que Dios te haya bendecido, lo que querrás es bendecir a otros. Otros van a venir por ese botín que tú arrebataste. Cristo busca valientes, no que corran al momento de la batalla. Valientes y poderosos en su palabra. Que tengan clara la Escritura y puedan bendecir a los de adentro y a los de afuera. Para eso es. Para que tú puedas bendecir a otros. Para que no les des tu opinión. Yo creo, yo pienso, no, la palabra dice esto. Y la palabra dice esto, mira. Que se fusione así, en tu mano. Que no la sueltes. Que la hagas tuya. Porque aquí está la vida. Aquí está todo lo que el ser humano necesita saber. Cierra tus ojos, por favor. Ahora tú eres diestro en la palabra. Tú puedes decir, yo todos mis problemas uso la Escritura o aplicas tus propios razonamientos. Corres y buscas el consejo del hombre. Te apoyas en brazo de carne y no en el brazo de Cristo. Corres ante la embestida de los problemas. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la claridad de la Escritura. Porque aquí está todo. ¿Y qué es lo más fácil? A ver qué dice en el internet. Sí es cierto, ahí vienen comentarios y todo. Pero la persona no quiere ir a la palabra. ¿Cómo sales de tus problemas? Respóndete. ¿Cómo sales de tus problemas? ¿Cómo los enfrentas? Es que ya me dijo el hermano, pero ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Ya fuiste con Dios? ¿Le preguntaste a Dios qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Qué dice en la palabra? Hace 8 días vimos la oración eficaz. Y ahora te digo la eficacia de esto, de la palabra. ¿Eres de los que se quedan firmes o de los que mejor se van para no enfrentar los problemas? Es que es demasiado. Ya busqué a Dios y no pasa nada, entonces mejor así le dejamos. Si tú quieres caminar con Cristo, tienes que hacer tuya la palabra. ¿Cómo vas a conocer?
¿Cómo vas a creer en alguien que no conoces? De oídas tal vez lo has escuchado, pero no lees la palabra, no sabes quién es Jesús. Dios quiere hombres valientes, no débiles, con carácter. Ese era lo que había en Eleazar, un carácter firme, decidido, valiente. Por eso en la Escritura dice los valientes de David. Había muchos, pero en la Escritura, aquí en 2 Samuel 23, habla de 3. Y con la ayuda de Dios, la próxima semana veremos otro de los valientes de David. Padre, te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dejado todo, Señor, lo que necesitamos saber en tu palabra, Señor. Que lo hagamos como Eleazar, Señor, que se fundió con su espada, que así cada persona, cada cristiano se funda en tu palabra. Que no la suelte para nada. A pesar de lo recio que puedan ser las batallas, que no la suelte. Porque así como el nombre de Eleazar es, Dios ha ayudado, Dios es ayudador. Tú nos quieres seguir ayudando, Señor. Por eso es que te damos muchas gracias, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.